La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco, proyectó una derrama económica de 3.135 millones de pesos por ventas que se van a generar con motivo de la celebración por el Día de Reyes de este año, 2023. Se encuentra vía Zoom, si usted nos sigue a través de Imagen Multicast en el 3.4 de Televisión Abierta, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, él es presidente de la Canaco aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Wendy. Un verdadero placer saludarte por esta vía y desde luego a todo tu auditorio, aprovechando antes de cualquier otra cosa, en desearles un venturoso 2023, pleno de armonía y de éxito. Muchísimas gracias. Pues afortunadamente, de acuerdo a las proyecciones que ustedes tienen, el 2023 será un año que va a arrancar bien, a lo mejor no como estábamos antes de la pandemia, pero está arrancando bien para ustedes como sector en las ventas de, pues la primera venta realmente del año, que es la de Día de Reyes. Así es, Wendy. Mira, desde luego hay, antes de entrar en las buenas noticias, hay algunas variables que desde luego incidirán en tal vez no tener el crecimiento que estamos esperando, la derrama económica, y esta tiene que ver sin duda alguna con una inflación que pues está en un 8%. Estamos hablando también que el incremento de los salarios mínimos, por un lado, incentiva al consumo, pero por otro lado también se tiene que generar una gran productividad para que este incremento no se vea reflejado de una manera tan importante en los precios de los productos y servicios que se comercializan. Pero independientemente de todo ello, pues estamos esperando, sí, una venta por el tema del Día de Reyes de 3.135 millones de pesos, cosa que es una gran noticia porque esto representa, y nos va a sonar la cifra muy alta, pero representa el 69% superior a lo registrado en el 2022, en donde recordemos que en esta fecha había existido un repunte por el tema de la pandemia, por el COVID, lo cual inhibe sin duda alguna todo tipo de compra, particularmente en el tema del Día de Reyes, en donde los reyes pues tienen que ir a buscar esos regalos para todos los niños, ¿no? Entonces, Claro. es una buena noticia, pero también habrá que decirlo que todavía estamos el 8.1% por debajo de lo registrado en 2019. Entonces, aunque son buenas noticias y estamos en la ruta de una reactivación económica franca, también hay que decirlo que todavía tenemos un rezago en relación a los niveles de crecimiento y de ventas registrados en 2019. Ahora, bien, licenciado, sé que bueno es el sector en su conjunto, pero ¿tienen identificados ustedes cuáles serían los comercios que de alguna manera van a tener pues una mayor actividad o recuperación económica durante este enero de 2023? Sí, cómo no. Habrá mayor dinamismo de manera clara, será en productos que tengan que ver con la tecnología, eh, consolas de videojuegos, controles remotos, inclusive pantallas, teléfonos celulares, computadoras. También habrá un importante repunte en el tema de los juguetes, de todo tipo de juguetes, bicicletas, triciclos, en fin, pero también se verán beneficiados en estas fechas, bueno, pues las panaderías, con el tema de la famosa rosca de Reyes que todos consumimos y que es una tradición muy valiosa. Y por otro lado, también los centros comerciales y las tiendas departamentales se verán beneficiadas por una derrama económica que sin duda alguna aporta a la reactivación económica de nuestra ciudad. En este grupo de empresarios o pues sí, grupos de empresas que se van a ver beneficiados, ¿estamos hablando de empresas en su mayoría grandes o también las medianas van a tener un repunte durante este 2023? Sí, no, nosotros creemos, y de hecho el estudio que estimamos está fundamentado particularmente en las pequeñas empresas, en las pequeñas. Desde luego, las grandes son beneficiadas porque es donde en mayor número confluye la gente, pero también todo tipo de empresas dedicadas a estas actividades, bueno, pues se verán beneficiadas. Si tomamos en cuenta las panaderías, todas ellas en su mayoría son empresas pequeñas, son empresas
que por sus dimensiones, bueno, pues ocupan un espacio limitado, pero que puede haber a cadenas o en número, pero estas serán beneficiadas, todas ellas. Pero si me permites, Wendy, hacer una precisión en relación a lo que esperamos y a lo que deseamos también en relación a una competencia desleal que en estas fechas se ve de manera relevante, que es el tema de la informalidad. Sí, El tema de la informalidad en la época de Reyes afecta poderosamente a la economía de las empresas formalmente establecidas, porque gran parte de estas ventas, inclusive yo diría que de contrabando, se van a este nicho. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la actividad que cada persona decida, pero sí nos parece importante señalar que el consumidor deberá de ser particularmente él muy selectivo en adquirir estos productos, etcétera, particularmente con garantías, porque, bueno, es muy triste que aquellos que compran algún producto y que va destinado a los niños, pues o no dure o no funcione. Entonces, nosotros la recomendación que hacemos, desde luego, reitero, muy respetuosa, porque cada consumidor es libre de consumir en donde su bolsillo le permita y donde quieran elegir, pero sí debemos de considerar que para una verdadera reactivación económica que beneficie a la ciudad en su conjunto, pues deberá, desde luego, ser en lugares debidamente establecidos, empresas formalmente establecidas. Licenciado, hablando precisamente del tema de la informalidad, ustedes, bueno, prevén sí una recuperación, pero ¿cuánto de lo que se pretende en ventas generales se podría tener durante este día? ¿Cuánto estaría jalando este sector informal y de alguna u otra manera pues les estaría pegando a ustedes? Mira, realmente la cifra que yo te he mencionado, que son los 3.135 millones de pesos, es lo que creemos que como están las cosas nos va a dejar de derrama. Pero, sin embargo, creemos que fácilmente se va un 30% a la informalidad. Es decir, entonces sería mucho más. En lugar de 3.000 estaríamos hablando de 5.000 millones, de los cuales pues 1.500, 1.800 millones se van lamentablemente para nosotros, y reitero respetuosamente, pero se van en el consumo de productos pues, informales, es decir, no sabemos si de contrabando, etcétera, etcétera, pero sí al comercio informal se va una cifra sumamente importante en esta derrama económica. Ahora que mencionaba que el estudio que usted me está presentando se basa principalmente en los pequeños negocios, se me hace un punto muy importante porque esos pequeños negocios, pues hay gente que depende de ellos, no solamente es el propietario, sino son los empleados y de alguna u otra manera son los más o fueron los más golpeados durante la emergencia sanitaria. Los grandes almacenes, las grandes tiendas, pues subsistieron, ¿no? Había dinero para seguirse manteniendo, pero los pequeños son los que pues se vieron más golpeados durante este tiempo y el darles este respiro para 2023 durante esta temporada, pues es algo muy bueno, ¿no? Totalmente, Wendy, dices algo real, correcto. Mira, el pequeño comercio representa el 54% del Producto Interno Bruto. O sea, esos pequeños comerciantes representan el 54% del Producto Interno Bruto. Representan 8 de cada 10 empleos y 9 de cada 10 empresas. Son las pequeñitas, son las que levantan su cortina todas las mañanas, con su trabajo arduo, arriesgando su capital, pero sobre todo sirviendo a la sociedad que demanda sus productos y servicios. Y en ellos, como tú bien lo dices, no, la pandemia fue a quien golpeó a este sector, en donde lamentablemente nos vimos abandonados, en este caso por un apoyo o apoyo insuficiente del gobierno, y no digo con dinero, sino para postergar a lo mejor el pago de algún impuesto que no se dio de ninguna manera y que a diferencia de las grandes empresas que tienen la solidez y los recursos para poder sostenerse, estas no. Estas tuvieron que recurrir a su gran creatividad, pero lamentablemente muchas de ellas sucumbieron en esta pandemia y muchas de ellas pasaron a la informalidad porque no tenían otra alternativa. Entonces, quiero anunciar que creo que es un buen momento para anunciar que hemos trabajado con el gobierno de la Ciudad de México de manera profunda, ya que hubo la falta de este apoyo financiero o postergar el tema de las contribuciones para tratar de generar un nuevo esquema para ser mucho más factible, ser un microempresario, ser un pequeño empresario, y la única alternativa para ello es desregulación.
Y para esto hemos trabajado con el gobierno de la Ciudad de México de manera muy profunda y estaremos anunciando en breve, y si tú me lo permites a través también de este medio, un anuncio que creo que va a ser histórico, diría yo, para nuestra ciudad, porque estamos hablando de una verdadera y profunda desregulación, lo cual permitirá e incentivará que muchas de las empresas puedan crearse nuevos empleos, nuevas empresas, emprendedurismo, de una u otra forma, con una desregulación importante que facilite el ser empresario y sobre todo los que ya están establecidos, bueno, pues también les generará un beneficio porque con esto se reducen costos, cuando se reducen costos se incrementa el consumo y cuando se incrementa el consumo se incrementa el empleo. Entonces creo que por ahí esperemos poder dar en este año estas buenas noticias que sin duda alguna ayudan absolutamente a toda la sociedad. Y en este sentido, bueno, por supuesto el espacio lo tiene abierto, licenciado, y en este sentido, ¿cómo les fue para el 2022? ¿Cómo fue el cierre de ustedes en materia económica? Pues fue, yo diría que bastante bueno, dadas las condiciones. Todos debemos de comprender que las condiciones han sido complejas y hay dos factores que hacen la complejidad de lo que está sucediendo. Por un lado, sin duda alguna, el tema de la inflación. ¿Y esta inflación cómo se traduce a la persona, a nosotros, común y corriente, que tenemos nuestro consumo y que natural del hogar, etcétera, etcétera? ¿Cómo se traduce? Bueno, porque las cosas se incrementan de precio. Nuestro dinero en el bolsillo vale menos, se deprecia con esta inflación. Entonces las cosas no eran, digamos que los más favorables, pero para nuestra ciudad me parece que hubo varios factores que permitieron cerrar un año que se antojaba mucho más complejo y con un crecimiento, que eso es lo más importante, que exista un crecimiento y no un estancamiento o un decrecimiento. Pero para poner una idea, nos favoreció la Fórmula 1, el Día de Muertos, inclusive el 12 de diciembre, el Buen Fin, a todo ello aportó muchísimo a la economía de nuestra ciudad. Por poner un ejemplo, en la Fórmula 1 hubo una derrama de 15,600 millones de pesos. En el tema del Día de Muertos, 5,600 millones de pesos. En el día 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe hubo 1,200 millones de pesos. Todo este conjunto de actividades, sin duda alguna, genera una derrama inmediata para nuestra ciudad. Y la Fórmula 1, bueno, pues ya todos conocemos que la ocupación hotelera estuvo alrededor del 90% en esta ciudad. Y la derrama es inmediata porque cuando se genera turismo por este tipo de actividades, pues la derrama nos beneficia absolutamente a todos y a todos los sectores de la sociedad. Entonces, yo te diría que por ejemplo, el mes de diciembre lo cerramos en 99,000 millones de pesos, cosa que es muy buena porque estaríamos hablando que se incrementó 5,6% superior a lo registrado en el 2021, en este caso. Pero el cierre del trimestre en su conjunto fue muy bueno porque hablamos de 246,561 millones de pesos. Un trimestre para nuestra ciudad, digamos que favorable, dadas las condiciones. Ahora, debemos de entender algo, que todavía estamos por debajo de 2019, todavía estamos ligeramente por debajo, es decir, no hemos recuperado el ritmo económico y de crecimiento que se venía presentando en 2019. Sin embargo, creo que dentro de los males, la buena noticia es que sí existe un crecimiento y que ese crecimiento tenemos la certeza que en este año tal vez podrá igualar al 2019 y podremos iniciar tal vez en el 2024 ya con un crecimiento franco de nuestra economía. Pero esas son las condiciones reales de lo que está pasando en este momento en la economía de nuestra ciudad. Entonces, 2023 sería más bien un año para apuntalar, no un año de recuperación franca. O efectiva, más bien. Sí, claro, Wendy. Sería un año para apuntalarnos, sería un año, porque además hay distintos factores que también intervienen. Cuando existe una época electoral, el asunto, bueno, pues se complica y existen inclusive polarizaciones y lo que no deseamos es una polarización y una polarización afectando un tema, sin duda alguna, un tema político a lo económico, nos afecta como sociedad. Nosotros tenemos que estar pensando que ya el panorama es, aunque complejo,
todos los estudios de los especialistas apuntan a que habrá una disminución, de la inflación llegando a un poquito más del 5%, que no es lo mejor, sí, sin duda, pero es mejor que el 8% que tenemos en este momento al cierre del 2022. Esperamos que con esta disminución de la inflación y con el tema que también es muy importante mencionarlo, el nearshoring, que significa la relocalización. La pandemia nos enseñó al mundo entero que tener todas las, digamos, por decirlo de manera coloquial, todas las cosas puestas en una sola canasta como lo era Asia, fue un error, lo cual propició justamente parte de esta inflación a nivel mundial. Sí. Ahora México se ve como uno de los países más atractivos para la inversión y está habiendo inversión de Europa, de Asia a México. Solamente necesitamos Estado de Derecho con el tema de la energía, que es un tema que nos importa mucho como sector empresarial, que sea certero, que sea preciso, que exista certeza jurídica para los inversores, y creo que eso nos va a ayudar de manera muy importante a este país, así alcanzar un crecimiento superior al 2%, que no lo hemos tenido, pero que esperamos tenerlo de una u otra forma apuntalado durante este 2023 para que el 2024 sea un año en donde sí pueda existir un real crecimiento de la economía de nuestra ciudad y por consecuencia de nuestro país. Perfecto, pues licenciado, yo le agradezco mucho esta conversación, tenga un excelente día, que tengan una excelente venta este Día de Reyes y pendientes de todo lo que pueda ocurrir este 2023. Muchas gracias. Wendy, te lo aprecio mucho. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Excelente día. Gracias. Hasta luego, José de Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco aquí en la Ciudad de México.